Se han consagrado desde la labor académica, desde la labor poética, a conocer el pensamiento de muchas y muchos, pero especialmente el pensamiento de aquellas y de aquellos que han estado comprometidos con los ideales más sublimes y con las causas más sublimes de la humanidad. Nos acompañan entonces hoy el ilustre poeta José Luis Díaz Granados, para quien pido un gran aplauso. Un entrañable compañero, entre otras cosas, con una de las trayectorias más importantes en la causa de la solidaridad con Cuba y con los pueblos del mundo. José Luis es poeta, escritor, novelista, periodista cultural y profesor universitario. Ha trabajado como funcionario y jefe de divulgación del DANE, ha sido comentarista, bibliógrafo de lecturas dominicales del suplemento literario del Tiempo. Ha sido presidente de la Casa Colombiana de Solidaridad con los Pueblos, sitio desde el cual contribuyó mucho a dinamizar la causa de la solidaridad con los pueblos del mundo. Esa es una lucha que en la esfera política es una lucha muy importante, que seamos solidarios entre los pueblos, que cuando es agredido uno de los pueblos nuestros que ha logrado cautivar o trasegar por los caminos libertarios, cuando es agredido, la solidaridad internacionalista en todos los rincones del mundo ayude a derrotar esas nefastas persecuciones del imperialismo. Hoy, por ejemplo, estamos muy contentos por el gran triunfo del pueblo bolivariano de Venezuela, que le infringe una nueva derrota al imperialismo en la de tal manera que esa labor que José Luis realizó desde la Casa de Solidaridad con los Pueblos, entre otras, contribuyó mucho al fortalecimiento de la solidaridad con Cuba cuando se dio esa época terrible del periodo especial a raíz de la caída del bloque socialista, que Cuba se vio en una situación tan supremamente difícil y que el imperialismo, creyendo que la iba a derrotar, que la iba a doblegar, incrementó sus medidas de guerra económica, pero por el contrario lo que consiguió es que en todos los pueblos del mundo se fortaleciera la solidaridad y que Cuba siguiera heroica e invicta, infringiéndole nuevas derrotas. José Luis ha colaborado como prelector y jurado para el Premio Nacional de Novela, Ministerio de Cultura y el Premio Casa de las Américas de La Habana, Cuba. El presidente Fidel Castro le otorgó la Medalla de la Amistad del Consejo de Estado. José Luis, por favor, acompáñenos acá. Otro gran humanista que nos acompaña hoy y que desde la trinchera de las ideas, desde la trinchera de la labor académica, ha realizado una gran labor, especialmente para que el mensaje del humanismo le llegue a los jóvenes, es el gran profesor Sergio de Zuviría Samper, para quien pido un gran aplauso. Sergio es doctorado en la Universidad Nacional de Estudios a Distancia Filosofía Política, magíster de la Universidad de Girona en Gestiones Políticas, Culturales y Desarrollo, maestría en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, en Filosofía, y su pregrado en la Universidad de los Andes. Su experiencia profesional es como docente de la Universidad del Bosque, de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de los Andes. Líneas de investigación en bioética y educación y filosofía política. Pero yo creería que el título que quizá tal vez con más orgullo ostenta el profesor Sergio es el de ser un gran comprometido con las luchas del pueblo colombiano. Recibámoslo con un gran aplauso. Y nos acompaña un colombiano
colombiano, súper estudioso de Martí. Realmente ha sido una persona con quien, desde un evento que organizó en la biblioteca Luis Ángel Arango, nos permitió conocer ese rico bagaje que maneja, que domina, sobre todo el legado del prócer José Martí Pérez, que lamentablemente en nuestro país es tan desconocido. Ese gran ideario que Martí le dejó a los pueblos del mundo, realmente, digamos, los sectores del egoísmo, los sectores del ánimo de lucro, se han encargado de evitar que ese legado tan importante para los pueblos del mundo sea difundido en la manera que debería ser. Sin embargo, encontramos luchadores que desde esas trincheras de las ideas han venido cumpliendo una labor muy importante para que ese legado tan rico de Martí pues se difunda y se conozca. En ese sentido, nos sentimos muy orgullosos de compartir con nuestro querido compañero y amigo Héctor Arenas, a quien también les pido un gran aplauso. Bueno, ya para finalizar esta presentación, quisiera decir que el gran reto que le asiste a nuestros tres conversadores hoy es que hoy nos quede claro si el hecho de que nos digan, por ejemplo, castrochavistas, es una ofensa o es un honor. Si el hecho de que nos digan castrochavistas es estar del lado del egoísmo, del lado de la guerra, o si es estar desde el lado de los pueblos y de las gentes que luchan. Entonces, el compañero Héctor, que nos ha ido ayudando en estos conversatorios, nos va a iniciar esta conversa del día de hoy. Gracias, Jorge. Pues la verdad es un honor estar en esta mesa en primer lugar con el auditorio y con José Luis y con Sergio, que han sido grandes maestros en este proceso de aprendizaje infinito. ¿Se oye? Vamos a intentar vale. con el sonido a ver si... Vale. Sí, lo voy a agradecer porque hasta la última línea ya está. Hola. Hola. Bueno, básicamente la labor desde esta ala derecha de la mesa, izquierda desde allí, es promover la palabra de José Luis y de Sergio. Yo quería iniciar esta conversación recordando una noción que ha sido nefasta en nuestro país, que es la noción de guerra política. Hay un personaje que no sé si valga la pena recordar con nombre propio. Estuvo involucrado en el asesinato de Manuel Cepeda Vargas. Tenía un texto que distribuía en los escuadrones paramilitares con una conferencia sobre por qué era lícito matar comunistas. Esa noción de guerra política, esa noción de guerra... Yo creo que hablar de silencio es lo único que podemos hacer. Bien problema. Hace mucho ruido. Bueno, básicamente señalaba la noción de guerra política porque es una noción, bueno, yo creo que voy a hacer el micrófono. Señalaba la noción de guerra política como la noción que es el polo opuesto a lo que puede significar la batalla de ideas.
La guerra política que fue estructurada desde los años 60 en Colombia, en el marco de la contrainsurgencia, es, creo yo, la noción exacta, reitero, de lo que significa la batalla de ideas. Cuando en noviembre de 1999, en la costa oeste de los Estados Unidos, se reunía la Organización Mundial del Comercio para firmar un tratado planetario que permitiera que las corporaciones se acabaran de apropiar de la educación, de la salud, de los alimentos, de la tierra. En esos mismos días, una madre confundida viajaba desde la isla de Cuba en una barca hacia la costa este de los Estados Unidos, con un niño llamado Elian. Esa barca zozobró y se inició entonces un proceso formidable para recuperar el niño, por parte en especial del padre de ese niño, que se llamaba Miguel, Juan Manuel González. Surge ahí la batalla de ideas, que, como bien señala Fidel, no es nueva, porque Martí ya lo había dicho cuando decía: estos son tiempos para andar como los varones de Juan de Castellanos, con las armas debajo de la almohada, las armas del juicio, que son más importantes que las otras. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Con esa breve introducción, invito a José Luis y a Sergio a plantear las reflexiones que tengan sobre la batalla de ideas. Bueno, de todas maneras voy a hablar con un volumen lo máximo posible. Se oye allá. Tiene toda la razón el profesor Héctor Arenas cuando habla del origen del programa de batalla de ideas a raíz del secuestro de que fue víctima el niño Elian González Brotons, que su madre lo llevó en fugitivo hacia la Florida sin la autorización de su padre, Juan Manuel González. Y entonces el niño apareció, es decir, todos zozobraron y él vive asido a la balsa. Y entonces lo llevan donde unos familiares lejanos, primos muy lejanos, que se querían apoderar y hacer chantajes y todo lo que nosotros sabemos que hace la prensa occidental, que hacen los medios de comunicación, de esa gente que tiene todo el dinero pero que también tiene toda la ignorancia y la poca cultura que pueden tener en sus manos. Por supuesto, perdieron la batalla. Ahí comenzaron las mesas redondas informativas, las tribunas abiertas antiimperialistas, cuando se construye la tribuna de José Martí junto a la Oficina de Intereses de los Estados Unidos, y comienza esa gran batalla para traer a Cuba a ese pobre niño. Digo pobre en el sentido de que estaba sufriendo mucho, porque él estaba muy apegado a su padre, y que finalmente esa batalla se ganó con la ética. El principal estratega de esta batalla de ideas es el propio comandante Fidel Castro. De manera que ahí comienza una estrategia, un proyecto que, como todo lo que ha surgido de la Revolución Cubana desde el 1 de enero del 59, han sido programas invictos. No ha sido un solo programa derrotado, ni uno. Y que eso significa una proyección internacional, el internacionalismo, por ejemplo. Nelson Mandela tuvo la grandeza, como todo lo que significó en ese grande hombre, de reconocer en la Casa Blanca, ante Bush padre, que le debía la independencia de Sudáfrica a Fidel Castro y al pueblo cubano y a todas las milicias internacionales que ayudaron y que colaboraron y que fueron claves principales en la independencia de Sudáfrica, como lo fueron de Argelia, de Angola y de países de todos los continentes.
que es de las grandezas que ha tenido el gobierno revolucionario de Cuba, sin precedentes en la historia revolucionaria del siglo XX. A veces yo recuerdo, yo viví en Cuba con mi esposa, con mi hija aquí presente. A nosotros nos tocó vivir como cubanos, con la libreta de abastecimientos, con los sacrificios propios del periodo especial, como lo recordó Jorge Cáceres. Teníamos de pronto, hoy no hay aceite, eso va para Vietnam, va para Angola, y sabíamos inequívocamente que era así. Y de todas maneras sabíamos que tenían la razón quienes promulgaban la batalla de ideas, porque era una batalla ética, que es de lo que carecen los imperialistas, los sionistas, los militaristas, los fascistas y los enemigos del pueblo, de los pueblos. Ellos no tienen ética, no tienen amigos, no tienen lealtades, tienen socios, eso lo sabemos. De manera que yo quiero, bueno, aquí estamos en un conversatorio, le quiero dar la palabra desde luego al profesor Sergio de Zuviría, que es uno de los amigos que más quiero y admiro, compañero y camarada, pero quiero, con la venia de usted, dos asuntos. Estamos celebrando los 90 años de nuestro invicto comandante en jefe Fidel Castro, el 13 de agosto. Pero hoy, 2 de junio, está cumpliendo 85 años el presidente Raúl Castro. Raúl, como su segundo nombre lo indica, Raúl Modesto, siempre ha tenido ese segundo lugar, que Fidel le dijo a Frei Beto: yo soy consciente de que yo no se trata de opacar, esa no es la palabra, a Raúl. Raúl es un gran estratega revolucionario, es un gran estratega militar, él se merece el cargo que tiene por sus méritos propios. Raúl, organizador del Ejército Popular de Cuba, del Partido Comunista Cubano, de la administración pública cubana, un hombre extraordinario, militante, lo mismo que su compañera Vilma Espín. Y el otro, un saludo de solidaridad sin condiciones a nuestro camarada presidente obrero Nicolás Maduro Moros. Bueno, primero felicitar al movimiento colombiano de solidaridad con Cuba, manifestar la emoción que nos acompaña en esta mesa el gran maestro, poeta, amigo de Cuba de toda la vida, José Luis Díaz Granado, y a Héctor Arenas, con quien tuvimos el privilegio hace ya bastantes años de estudiar filosofía. Creo que yo, en la condición de profesor de él ya hace bastantes años en la Universidad del Rosario. Cuando a mí me convocaron a un homenaje a Fidel con el título Batalla de Ideas, lo primero que asocié fue que uno en su vejez, cuando empieza el paso de los años, tiene que rendirle homenaje a sus maestros, La última conferencia que Carlos Gaviria hizo en el Gimnasio Moderno sobre educación y democracia se la dedicó a sus dos grandes maestros, Gerardo Molina y el profesor de geometría que le enseñó ética. Yo creo que una figura determinante, como lo ha señalado Héctor, a la que habría que rendirle un homenaje como su formador, es José Martí. Y creo que cuando uno relee el texto de Nuestra América, entiende que de alguna manera dejó grabado en su ejemplo, en su vida, ideas fundamentales que están
en ese bello texto de nuestra América. Yo subrayaría fundamentalmente, creo, unas 4 o 5 ideas que el maestro, aunque no lo haya conocido directamente, le lega a su discípulo Fidel Castro. La primera es la idea de que las nubes de pensamiento, las nubes de teoría, la formación teórica no la reemplaza ningún arma, absolutamente ningún. El párrafo primero de Nuestra América que ha citado Héctor Arenas es un documento poético y hermosísimo. Estos tiempos no son para acostarse con el pañuelo en la cabeza, sino con las armas en la almohada, como los varones de Juan de Castellanos, las armas del juicio que vencen a las otras. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras. No hay proa que taje una nube de ideas. En una sociedad invadida por el neoliberalismo, como lo plantea Perry Anderson, el neoliberalismo fracasó económicamente, pero triunfó ideológicamente. Una de las tareas fundamentales de nuestra época es volver a valorar la nube de ideas, valorar el papel de la teoría de la autoformación. Los acuerdos de La Habana, en nuestras investigaciones, 1 de cada 100 colombianos ha leído uno, porque dedicamos tiempo es a chatear, al internet, a Twitter, pero no estamos leyendo absolutamente nada. La segunda idea que le deja, me parece importantísima, es el amor al pueblo de nuestra América. La emancipación de América no vendrá de los intelectuales, la emancipación de América no vendrá de los academicistas, no vendrá del formalismo, vendrá de los mestizos, de los indígenas, de lo que Álvaro García Linera hoy llama la potencia plebeya de América. ¿De dónde viene Chávez? ¿De dónde viene Evo Morales? ¿De dónde viene Dilma Rousseff? ¿De dónde viene Pepe Mujica? ¿Cuáles son sus raíces y su formación? El tercer elemento que me parece fundamental, que es una reflexión bellísima que habría, y no me voy a llenar de citas por mi deformación, es cuál es el papel de las universidades, ya que estamos en una universidad. Y el maestro José Martí lo dice de una manera realmente magistral. ¿Cómo han de salir de las universidades los gobernantes si no hay universidad en América donde se enseñe lo rudimentario del arte del gobierno, que es el análisis de los elementos peculiares de nuestros pueblos de América? A adivinar salen los jóvenes del mundo con antiparras yanquis o francesas y aspiran a dirigir un pueblo que ni siquiera conocen. En el periódico, en la cátedra, en la academia, debe llevarse además el estudio de los factores reales de nuestros países. Conocerlos basta, pero sin vendas ni ambajes. Resolver el problema después de conocer sus elementos es más fácil que resolver el problema sin conocerlos. Conocer es resolver. Conocer el país y gobernarlo, bueno, son reflexiones de una pertinencia inmensa de su maestro que signa el carácter de Fidel. Una cuarta idea que me parece central: los oprimidos son las subjetividades emancipatorias de América. Y otra que desde mi visión de filósofo también subrayaría
es la relación entre crítica y creación. Oigan lo que nos dice José Martí. Los jóvenes de América se ponen la camisa al codo, hunden las manos en la masa y la levantan con levadura del sudor. Entienden que se está imitando demasiado y que la salvación está en crear. Crear es la palabra de base de esta generación. Y más adelante lo dice de una manera monumental. Los pueblos han de vivir criticándose, porque la crítica es la salud. Sin crítica no hay salud. Y una última reivindicación de su maestro es la necesaria lucha frontal contra toda forma de racismo, contra toda forma de desigualdad. En el texto lo dice de una manera que ojalá la izquierda y el campo popular lo entendiera mejor. No hay odio de razas, porque no hay razas. Los pensadores canijos, los pensadores de lámparas, enhebran y recalientan las razas de librería que el viajero justo y el observador cordial buscan en vano en la justicia de la naturaleza, donde resaltar en el amor victorioso y el apetito turbulento la identidad universal del hombre. El alma emana, igual y eterna, de los cuerpos diversos en forma y en color. Peca contra la humanidad el que fomente y propague la oposición y el odio de razas. Cuando Trump puede ser el presidente de Estados Unidos. Pues, Sergio, yo voy a hacer un comentario a partir de la última parte de tu palabra, que es el siguiente. Cuando Jorge y Isabel nos convocaron a esta presentación, acudimos a los libros que ha editado desde abajo sobre Fidel, y este texto que se llama La revolución es hija de la cultura y las ideas, que fue la intervención que hizo Fidel en Caracas en enero del año 1999. Justo había sido elegido el presidente Chávez en diciembre del año 98. Fidel tenía 40 años de no ir a Caracas. Había ido, tan pronto triunfó la revolución cubana, había ido a Venezuela. Son coincidencias, son sincronías que vale la pena reflexionar, porque sí hay un movimiento emancipatorio de un pueblo que va desde el Río Grande hasta la Patagonia, y ese movimiento emancipatorio que reúne la parte nativa, indígena, la parte negra, las mujeres que han sufrido el modelo de opresión patriarcal tantos años, modelo que deforma al oprimido y modelo que deforma al opresor. Ese movimiento de emancipación tiene un manantial de ideas y de prácticas en el proceso revolucionario cubano, específicamente llamémoslo en el ejercicio práctico que hace Fidel de recuperar el proceso emancipatorio hasta donde lo había dejado Martí. Ahora, hay una noción que a mí me gustaría con los compañeros de la mesa y con el auditorio colocar en el centro de la deliberación, y es la siguiente: la creación colectiva. Aquí en Bogotá, el Teatro La Candelaria, con Santiago García y con Patricia, ha profundizado mucho en el tema de lo que significa la creación colectiva. La creación colectiva implica atrevernos a escuchar la palabra que critica lo que nosotros creemos, bajo el signo no de la destrucción, sino de la pasión por la verdad, de la que hablaba Martín. Esa noción de creación colectiva ha sido formidable en el proceso revolucionario cubano. Yo recuerdo, José Luis, en noviembre del año 2001, estábamos aquí a punto de ingresar en el narcofascismo,
no lo digo de manera despectiva, sino de manera técnica, el narcofascismo, o sea, el ejercicio de la fuerza por parte de un sector social, económico, que se ha creado a partir de la economía ilegal del narcotráfico. Porque como bien decía Sergio, es importante volver a leer a Marx, que me vais a acordar de los dos cursos de Marx contigo, y hay un texto que es muy valioso, que es el 18 Brumario de Bonaparte, que Fidel lo recomienda mucho, porque es, llamémoslo, las ideas marxistas transmitidas de manera literaria muy agradable. Entonces, esta noción de creación colectiva, y por eso mencionaba noviembre del año 2001, es la que logró reunir en ese momento en La Habana a delegaciones de toda América para enfrentar el Tratado de Libre Comercio de las Américas. Ya había sido derrotado en noviembre del año 99 la Cumbre Mundial del Milenio. ¿Cómo había sido derrotada? Con creación colectiva, con campesinado, con sindicatos, con estudiantes, con organizaciones de mujeres, con organizaciones artísticas, con cultivadores agroecológicos, con indígenas. En esa creación colectiva, creo yo que vale la pena reflexionar, porque está una de las claves de salida. Desafortunadamente en nuestro país, y no exento de intervención exógena, ha sido muy difícil la creación colectiva. Muchas rivalidades, muchos celos, mucha oposición entre quienes tendríamos que estar unidos fraternalmente. Y yo celebro la reunión que nos convoca, porque cuando hablamos de Cuba creo que se apaciguan por un momento estas rivalidades y a veces los rencores que puedan haber, y nos centramos en lo esencial, que es la creación colectiva. Termino con ello mi presentación, no sin antes rendir un homenaje especial a un compañero que está aquí y que ha sufrido la cárcel fruto de la batalla de ideas. Porque la batalla de ideas es, como bien lo decía Fidel, desde el grupo de 2 o 3 personas con las que tú conversas a diario, hasta la publicación de periódicos, la publicación de libros, hasta el ejercicio en cualquiera de los medios de comunicación, las redes sociales. Todo vehículo es valioso para lograr desmontar la tremenda confusión que se ha instalado en nuestras comunidades, fruto de la labor tóxica de la publicidad y de la propaganda. William. Sí. Yo tuve una vez informalmente, casualmente, una cena. Estuve al lado de un personaje que admiro muchísimo, es uno de los personajes históricos de la Revolución Cubana, amigo íntimo del comandante Fidel, que es Armando Hart Dávalos. Y él nos contaba de una manera informal aquella noche de 2002 que hubo un momento en que Fidel, 1952, antes del Moncada, hace inteligentísimamente la confusión entre Martí y Marx. Martí en el sentido de que él, creando la palabra del imperialismo, sabía que si Cuba contenía esa avidez imperialista, impedía que el imperialismo se llegara pues a solazarse con toda la América Latina. Entonces Cuba tiene el privilegio, nada fácil, de unir el antiimperialismo de Martí con el de Marx. Hay algo que quisiera agregar, y es lo que decía el poeta y escritor chileno Volodya Teitelboy, que la enfermedad mental más grande del siglo XX no fue el estrés, ni fue la angustia existencial, ni fue la esquizofrenia. La enfermedad más grave del siglo XX es el anticomunismo. Es una enfermedad mental. El anticomunismo es una enfermedad, es un fanatismo, es una religión. Es algo por lo cual se han cometido los peores crímenes en la historia de la humanidad. Se han absuelto los pecados de las religiones pegadas con babas, como la católica en América, con todo el respeto que le tengo a las religiones, pero la de América Latina es una falsa religión pegada con babas,
una religión que trajeron con crímenes, que trajeron con inquisiciones, que trajeron con lo peor de del engendro perverso y malévolo del ser humano. De manera que es una religión que es tan falsa que nosotros lo vemos todos los días. El colombiano y la colombiana no son realmente católicos. Creen en que hay que subarle la barriga al Buda. Creen en el tarot, creen en la mata de sábila. Son unos supersticiosos. Es una religión falsa. Y eso engendra la propaganda del anticomunismo. Entonces todos los crímenes se pueden absolver si son contra comunistas, como decía Héctor. Se han hecho los peores vejámenes humanos, las peores torturas, las peores formas de la imaginación torcida para torturar a los comunistas supuestos o amigos o sospechosos, como llevó a su mayor inflexión el senador McCarthy. Y Fidel Castro ha sido el único invicto de todos esos atentados, como lo confiesan las desclasificaciones de la CIA, que le han hecho más de 860 atentados en 50 años y no le han hecho un solo arañazo. Y ante esa derrota contundente, ¿qué dice la frívola prensa occidental? Es que él está rezado por santeras, por la santería. Es que a Estados Unidos, ¿por qué no han derrocado a la revolución cubana? Porque no les interesa, porque no tienen petróleo. Es decir, siempre acomodan a lo imposible. Es invencible la revolución cubana, y ahora con la batalla de ideas mucho más. Es que ha sido invencible siempre. Fidel siempre ha sido un visionario, un genio militar, un filósofo, un estadista. Es decir, las equivocaciones que haya podido tener, él mismo las ha reconocido. Es un personaje histórico que yo no he visto antecedentes en la historia universal. Y ha habido genios como Napoleón Bonaparte, discutidos, controversiales, padre de la historia moderna. No le perdonaron a Goethe, el más grande genio alemán de la poesía y la literatura, su amistad con Napoleón, como no se la perdonan aquí los colombianos, a García Márquez con Fidel Castro. Dos genios, porque Gabo no era ningún gran novelista, era un épico fundacional a la par de Shakespeare y de Cervantes, uno de los hombres más grandes de la humanidad. Fidel Castro es el más grande estadista moderno, uno de los más grandes estadistas de toda la historia de la humanidad, y se juntan esos dos seres. Por Dios, eso se podrá ver. No vamos a tener la fortuna de vivir 200 años más para ver esa proyección extraordinaria de dos hombres del Caribe fundando una nueva humanidad. De manera que esto es el anticomunismo que está pataleando como los náufragos. Aquí tengo pues Luis Darío Bernal Pinilla, uno de los grandes poetas para niños, está aquí presente y trabaja desde hace muchos años con el gobierno bolivariano allá en Venezuela. Allá, Luis Darío, mis respetos. Y están tantas personas valiosas que quiero mucho. Y por eso le vamos a rendir un homenaje, perdónenme este desorden aparente, a Romano Splinter, cineasta. Hoy, el 2 de junio, día de los 85 años de Raúl Castro. A Romano, el 23 de junio, en el Instituto Cultural León Tolstoy, le vamos a hacer un homenaje que nunca va a llegar a ser lo que él se merece como director de cine, como cineasta, como revolucionario. Vamos a pasar la película de la vida de Alejandro Gómez Roa, el cual tuve el honor, gracias a Romano, de hacer el guión allá en Cuba, en los años 2000, 2003, 2002, y vamos a rendirle ese homenaje. Todo esto es la batalla de ideas, que se nos juntan tantas cosas: la defensa del medio ambiente, el horror de la ley Torricelli, el horror de la ley del ajuste cubano, que es fruto del anticomunismo, que creó una serie de leyendas del lavado del cerebro, de las fugas de los hombres democráticos, entre comillas, de los países comunistas.
La ley de ajuste cubano es una ley que permite que los cubanos que se fuguen, que se puedan ir en balsas, les dan apartamentos, les dan trabajo, les dan prebendas allá en la Florida y en los Estados Unidos. Eso no lo sabe ni lo dice la prensa occidental. Sí lo saben, pero no lo dice. Vaya un haitiano a la Florida a ver qué le dan. Vaya un colombiano a la Florida a ver qué le dan, fuera de patadas. Vaya un cubano para que esa propaganda anticomunista funcione. De manera que no creamos, las mentiras que crea el anticomunismo siempre son falsas, antiéticas, y contra ellos el comandante Fidel, a raíz de lo del secuestro de Elian González, a raíz de la prisión injusta de nuestros 5 héroes patriotas, cuando Fidel nos dijo, ellos volverán, lo dijo con una seguridad en 2001, que nunca se nos olvida quienes estábamos ahí cerca. De manera que no dudemos, y ahí está Fidel invicto, y ahí está la revolución cubana, y el pueblo cubano invicto, como lo va a estar el pueblo glorioso bolivariano de Venezuela, el pueblo de Bolivia. Va a volver, y estoy seguro que la compañera Dilma Rousseff va a inaugurar los Juegos Olímpicos del Brasil, como lo está el compañero Daniel Ortega, compañero Daniel. ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva! Bueno, Héctor, José Luis, sus intervenciones me llevan como a 2 reflexiones que me han preocupado toda mi vida, y yo creo que va uno en camino por lo menos de buscar, digamos, algún tipo de explicación. La primera es, ¿de dónde nació esa mentalidad contrainsurgente y anticomunista tan expandida en Colombia? Tan absolutamente, digamos, parte de la vida cultural y política. Y leyendo a Gerardo Molina en las ideas socialistas en Colombia, al que le dedica el maestro Carlos Gaviria su última conferencia, sostiene una de las tesis más sugestivas para explicar la realidad colombiana, que luego retoma de alguna manera en el texto La Paz en Colombia, Fidel Castro. Gerardo Molina plantea que en Colombia, antes de existir Partido Comunista y Partido Socialista, ya había una mentalidad contrainsurgente y anticomunista en la década del 30 y 40. Antes de existir partidos de izquierda, ya había eso. Y uno se pregunta, ¿de dónde se nutre esa mentalidad contrainsurgente y anticomunista? Y leyendo el texto de Carlos Arango sobre las FARC, empieza uno a entender la vida campesina cuando él narra, Manuel Marulanda Vélez, que a los 8 años en Ginebra Valle, o en Ginebra donde había nacido, Génova, escuchaba cómo por las noches salían con estandartes gritando: ¡viva el Partido Conservador! ¡Viva el general Franco! ¡Viva la Virgen María! Quiere decir que un componente de nuestro anticomunismo es que muchos de nuestros abuelos y tatarabuelos admiraron al general Franco y el fascismo. Esa es una de las explicaciones. Por eso en el texto de Carlos Arango, ese detalle que narra Manuel Marulanda es un testimonio de que la mentalidad anticomunista y contrainsurgente es anterior. El padre Javier Giraldo, en el texto de la Comisión Histórica, nos recuerda un dato de los muchos archivos que no se han desencriptado en Colombia, y es que la misión Yarbo, en 1962, antes de la existencia de las FARC,
había ordenado a los militares a hacer ejércitos paramilitares. Quiere decir que los generales norteamericanos ya en 1962 habían creado la estrategia del paramilitarismo. Es decir, la mezcla es el papel persistente del catolicismo, pero no cualquier catolicismo, el hispanismo que ha fomentado el franquismo y el fanatismo que promovió esa tradición cultural, creó el escenario para una mentalidad contrainsurgente y anticomunista. Tenemos que seguir haciendo estudios culturales y políticos para explicar que como dice Javier Guerrero, es el único país de América Latina que en el siglo XX ha tenido 3 genocidios políticos. El genocidio conservador de la década del 30, el genocidio gaitanista de la década del 40 y el 50, y el genocidio de la Unión Patriótica y el Partido Comunista, que aún continúa, y a luchar los periodistas ni hablemos. Esto no es Argentina, esto no es tampoco Uruguay, es un país realmente complejo y excepcional. Y aquí paso a una tesis muy polémica pero importantísima de Fidel, en este texto que nos tocó volverlo a leer porque creo que ha sido un poco incomprendido, y es el texto del 2008, donde Fidel Castro cumple la promesa de hablar de Colombia como deben hablar los historiadores y los archivistas. Le dedica 400 horas de trabajo intelectual, de batalla de ideas, como dice, a estudiar documentariamente el conflicto más complejo de la historia del hemisferio occidental. Y sostiene tesis que realmente son sorprendentes, que ahora que está el proceso de paz, también deberíamos hacerle un homenaje por muchas cosas. Una de ellas es habernos legado un texto tan polémico y crítico, pero tan hijo de la batalla de ideas. La primera tesis es: hay que disponer siempre de elementos de juicio para analizar una sociedad. Es el deber de los que realmente luchan por el mundo mejor y más justo. Y yo he dicho cosas de Colombia que aún no he estudiado con juicio. Así termina el prólogo. El rigor de un revolucionario es tener siempre una opinión informada sobre los países. La segunda tesis: sería incorrecto identificar las circunstancias revolucionarias de Cuba y Colombia, pero existe algo común entre Colombia y Cuba. Compartíamos la ausencia inicial de una ideología revolucionaria, tanto nosotros como el proceso colombiano. Esa ideología revolucionaria en un medio tan anticomunista, en el caso nuestro, ha sido muy difícil de conformar a través de la batalla de ideas. Tercera, la República Socialista de Cuba siempre está y estará presta a apoyar la causa de la paz en Colombia, pero respetando la autodeterminación de las direcciones revolucionarias nacionales. La cuarta, que es la más sugestiva: la extrema complejidad del proceso colombiano, muy diferente al cubano y muy diferente al centroamericano, es la previa existencia de una violencia fratricida que no tuvo los procesos centroamericanos y el proceso cubano, donde la única manera era liquidarse, exterminarse fratricidamente, con genocidios y politicidios desde la década del 30 del siglo XX. Y la otra tesis: siempre estuvimos abiertos a discutir Marulanda y yo,
Pero esa cita, por razones de la lucha colombiana, no fue posible entre esos dos grandes revolucionarios. Pero si a mí me tocara hablarle a Manuel Marulanda Vélez, le diría cosas realmente importantes. Mi discrepancia. Tengo discrepancia. Y mi discrepancia fundamental es: yo discrepaba con el jefe de las FARC por el ritmo que asignaba al proceso revolucionario de Colombia, su idea de una guerra excesivamente prolongada, su concepción de crear primero un ejército de más de 30.000 hombres. Desde mi punto de vista, no era correcta ni financiable para el propósito de derrotar a las fuerzas adversarias de tierra y aire en una guerra irregular. Hizo cosas extraordinarias con unidades guerrilleras que bajo su dirección personal penetraban en la profundidad del terreno enemigo. Cuando alguien fallaba en el cumplimiento de una misión parecida, estaba listo siempre para demostrar que era posible. En cierta ocasión, estuvo 2 años recorriendo la mitad de Colombia con una unidad de 40 hombres. Parte final del texto. Y una segunda reflexión que nos convoca Héctor, y es: debido a la mentalidad contrainsurgente y anticomunista, el colombiano solo admira París, Nueva York y máximo México. Y hay hasta un dicho de la cultura popular. El papel de Cuba, absolutamente invaluable, es volver a valorar el pensamiento latinoamericano y la filosofía latinoamericana, que eso ya lo anunció Eric Hobsbawm en la historia del siglo XX. El siglo XXI ya no es ni será un siglo eurocéntrico. La revolución cubana nos ha aportado, como dice, cosas tan importantes. Yo diría que lo que recuerda Héctor, ha hecho una Francisco López Segrera, los 40 aportes de América Latina a la humanidad en ciencias sociales, porque a veces, como solo miramos Nueva York y París, como lo dice el propio José Martí, desconocemos totalmente. Y uno de esos aportes, que lo reconoce Néstor García Canclini en la obra Culturas Híbridas, y no lo hemos hecho los colombianos, es la creación colectiva de Santiago García y el maestro Enrique Buenaventura. Le hace un homenaje ahí. La otra es la investigación, acción participativa, pero no me puedo detener en las 40 aportes que, gracias a la Revolución Cubana, hoy reconocemos que América Latina piensa, tiene cabeza propia y aporta a la humanidad.